En muchos de los cursos de Excel te enseñan cómo crear tablas dinámicas, sin embargo muchas veces el paso a paso para llegar a estos no es suficiente, pues el tema es mucho más profundo y va más allá que solo acomodar datos en forma de tabla. Quédate hasta el final del video porque el día de hoy te voy a mostrar cómo preparar orígenes de datos adecuados para crear tablas dinámicas correctamente dentro de Microsoft Excel. Las tablas dinámicas son una de las características más poderosas de Excel y lo mejor de todo esto es que es una herramienta que puede hacer cosas increíbles por ti, aun cuando tu conocimiento sobre Excel sea de una comprensión muy básica. Tan útil es que los reclutadores de las empresas colocan el uso de esta poderosa herramienta como un conocimiento avanzado de Excel, confundiendo lo espectacular de su utilidad con el nivel técnico que realmente requiere su uso. La incógnita aquí es, ¿cuál es el mejor diseño del origen de datos para crear una tabla dinámica? Echemos un vistazo al siguiente ejemplo. En la siguiente tabla tenemos una columna con el cliente, en la segunda tenemos la clave de la entidad, el destino en la siguiente, la fecha, la clave del artículo, la cantidad, el costo, el importe total, y de la fecha extraemos el mes y el año en las dos últimas columnas. En esta tabla tenemos un total de 5000 registros y con ella, a través de tablas dinámicas, podemos responder a cualquier pregunta en cuanto a resultados se refiere. Los tips que te voy a presentar los voy a enumerar a continuación. Número 1. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que la tabla que servirá como origen de datos describe los datos en cada columna. Pero no de cualquier descripción. Esta debe ser concisa, concreta, pero al mismo tiempo que esta describa correctamente los datos que tengamos en cada registro. Por ejemplo, si nosotros dentro de esta tabla construimos una tabla dinámica, suele suceder que si nosotros no tenemos los datos correctamente escritos en las columnas, nosotros podemos dudar a la hora de estar construyendo la tabla dinámica. Por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a sacar por destino, voy a colocarlo en filas y voy a sacar el costo y el importe. Por ejemplo, jalo el importe de este lado y de este lado pongo el artículo. Cuando nosotros no tenemos un reporte o una tabla con la descripción adecuada de estos campos en las columnas, muchas veces estoy seguro que les ha sucedido que tienen que regresar a la tabla para ver qué tipo de datos tienen. Por ejemplo, en si no supiéramos qué es el artículo, pues regresamos a la tabla constantemente para poder identificar qué datos contiene el artículo. Esto se debe a que no tenemos una descripción correcta o comprensible que nos permita saber que los datos que tenemos acá, pues sabemos y conocemos de la información. En este caso, por ejemplo, yo aquí tengo destino. Si yo no me acordara de qué es lo que contiene destino, constantemente estoy yendo a la tabla de datos para saber, el destino son las sucursales, en este caso sucursal norte y sucursal oriente. Es por eso que la tabla debe tener unos encabezados concretos, porque también si los hacemos muy largos, de pronto la tabla dinámica a la hora de reportarla con los encabezados tan grandes, pues hay que ser un poquito más explícitos y entonces ocupan demasiado espacio dentro del reporte. Entonces tampoco resulta útil que tus conceptos o los nombres de las columnas sean tan amplios. Entonces, como les decía, tienen que ser concisos, concretos, pero también lo suficientemente descriptivos para quien esté trabajando con la información de esta tabla. Como tip número 2, cada columna deberá representar una categoría de datos única. ¿A qué me refiero con este tip? A que cada columna debe representar datos que sean congruentes con respecto a los registros que nosotros vamos teniendo dentro de la columna correspondiente. Por ejemplo, nosotros, si a esta columna le hemos llamado mes, pues debemos agregar datos que únicamente correspondan a mes, es decir, en este caso los nombres de cada uno de los meses. Asimismo, si esta se llama artículo o clave del artículo, pues entonces en esta columna yo debo meter únicamente los datos con una característica única y ahí no puedo poner, he visto que por ejemplo algunos usuarios ponen la clave del artículo pero de pronto dicen pendiente porque tal vez ese artículo, esa clave en este momento no la tienen disponible y entonces cuando empezamos a distorsionar los datos de esa manera, a la hora de crear una tabla dinámica empezamos a determinar
información poco oportuna, poco útil y distorsionada totalmente en cuanto a la finalidad de reportar un resultado. Por ejemplo, esta que dice sucursal norte o dice sucursal sur, pues bueno, también pues nosotros podemos ahí comprometer un poquito la calidad de la información para nosotros crear una tabla dinámica correctamente. Como tip número 3, cada fila es un registro que representará una instancia o transacción. ¿A qué nos referimos con esto? En este caso, lo que nosotros tenemos que averiguar o tenemos que asegurarnos es que cada uno de los registros, es decir, cada una de las filas, corresponda, tenga una estructura adecuada y que tenga esa consistencia en cada uno de ellos. Si nosotros estamos registrando salidas del almacén, como es en este caso, pues entonces cada uno de los registros deberá ser una salida del almacén. Si fueran ventas, pues entonces cada registro debería corresponder a una venta. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, aunque tal vez para algunos les resulte un poquito increíble, es que muchas veces si fuera un solo registro, y muchas veces hay gente que registra dos ventas, por ejemplo, va a haber quien me va a poner este código en un mismo registro y van a poner esto. Estos dos códigos los pondrían juntos y entonces aquí me dirían 249 y tal vez me pondrían otro importe aquí, como por ejemplo, no sé, 249 y diagonal. He visto este tipo de casos, 256 por ejemplo. Esto obviamente cuando yo haga la tabla dinámica, pues este va a representar un solo concepto y pues obviamente estos datos que nosotros tenemos aquí, lo que alguien quiso representar como 249 y 256, pues no va a haber manera de totalizar esos datos, puesto que esto por la diagonal que nosotros pusimos aquí, pues ya no se puede totalizar de ninguna forma. Como tip número 4, los encabezados de datos son únicos y no deberían repetirse en ninguna parte del conjunto de datos. Esto más que una limitante es una recomendación, puesto que como yo ya les mencioné, cada una de las columnas debe estar descrita de manera concreta y precisa para nosotros poder identificar los datos. Al final la tabla dinámica se va a poder realizar con o sin columnas con mismos nombres. Pensemos en este caso en donde yo tengo el costo y también tengo el importe, es decir, la cantidad de producto multiplicado por el costo de cada uno de los productos. En este caso, si yo llamara ventas a esta columna y alguien también llamara ventas esta columna, no me va a limitar la creación de la tabla dinámica, pero sí me va a agregar un número consecutivo al nombre de la columna. Si ustedes observan, yo solo escribí ventas en este lado, en esta columna, ventas, y entonces automáticamente me agrega la columna o el nombre de la columna como ventas 2. Si yo tuviera algún otro valor numérico aquí, pues me podría ventas 3 y así sucesivamente a cada uno de los conceptos, para que a la hora de construir la tabla dinámica, entonces yo tenga un diferenciador en cada uno de esos datos. El tip número 5 dice: asegúrate de que no haya columnas que no tengan una descripción, es decir, que no haya ningún encabezado que se encuentre en blanco. Esto es bien sencillo. Si nosotros tuviéramos una columna con una que tengamos en blanco, esta sí va a ser una limitante. Vamos a quitar, por ejemplo, que esta de artículo estuviera en blanco. Como tiene formato de tabla, pues me agrega columna 1, pero vamos a quitarle el formato de tabla a este origen de datos. Vamos a decirle que me lo convierta en rango. Y al convertir este origen de datos en rango, si yo coloco esta columna en blanco, vamos a agregar los datos como los seleccionamos y entonces le damos insertar, tabla dinámica y le damos aceptar. Y en ese momento me va a lanzar un mensaje que dice: el nombre de campo de tabla dinámica no es válido. Para crear un informe de tabla dinámica debe usar datos organizados en forma de lista con columnas rotuladas. Eso me está indicando que dentro de uno de los conceptos de una de las columnas yo tengo una lista, una celda en blanco, un encabezado en blanco, por lo que yo le tengo que poner un encabezado, un nombre de encabezado para que yo pueda hacer la tabla dinámica. En ese momento entonces yo le pongo artículo y agrego todos los conceptos para evitar dejar alguno de los encabezados en blanco
y de esa forma entonces si yo nuevamente selecciono la tabla, le doy insertar, le damos tabla dinámica, aceptamos y entonces ya podemos construir nuestro informe de manera rápida. El tip número 6 nos dice: evita la existencia de celdas en blanco dentro de los registros de cualquier columna. Esto es una recomendación y no una limitante. Ya les mencionaba un poquito sobre la integridad correcta de los datos que estos deben de tener a la hora de hacer los registros. Suele sucedernos en muchos casos que si no tenemos los datos dejamos estas filas en blanco, o estas celdas en blanco más bien. Sin embargo, esto no es lo adecuado, porque cuando nosotros construyamos la tabla dinámica vamos a tener, si nosotros jalamos por ejemplo a la parte de filas, estos clientes, vamos a tener todo el montón de clientes, pero vamos a tener un concepto que así dice en blanco. Toda esa información que nosotros tengamos en blanco pues va a carecer de oportunidad, va a generar dudas y nos va a presentar pues un informe no con la calidad que nosotros quisiéramos con respecto a la información. Vean lo que sucede si yo genero ese informe así con celdas en blanco. Voy a darle insertar, tabla dinámica y voy a jalar el cliente a la parte de filas. Voy a tener todo el montón de clientes y hasta el final yo voy a tener un concepto que dice en blanco. Estas filas en blanco, pues yo voy a tener este concepto. Si yo jalara el importe acá, pues voy a tener un importe por 124.260 por todos esos conceptos que están en blanco. ¿A qué clientes nos referimos? No lo sabemos. Empieza a generar dudas a los usuarios. Efectivamente que va a causar dudas a los usuarios de esta información. Entonces es por eso que yo les recomiendo que siempre tengan algunos conceptos como no aplica, como sin cliente, como algo que a ustedes les represente un concepto que sea bastante que aclare la información que nosotros tenemos para los interesados de los datos y este pues no se convierta en un informe que carezca de la calidad que se requiere. Como tip número 7, establece los formatos correspondientes a cada tipo de datos de los conceptos de la tabla dinámica. Cuando nosotros antes de preparar la tabla dinámica establecemos los formatos correspondientes a cada una de las columnas de datos, nosotros vamos a obtener una mayor calidad a la hora de jalar los datos correspondientes a las filas, a las columnas, a los valores o a los filtros. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo muy fácil de identificar es este. Cuando nosotros tenemos en la clave de artículo el formato, vamos a darle control 1, tenemos formato general. Si yo lo tuviera como número, yo aquí le estaría indicando prácticamente a los valores que esto yo podría en algún momento totalizarlo. Sin embargo, esta columna yo no la voy a utilizar para totalizar, sino únicamente para identificar a cada uno de los productos. Pero como el formato es numérico, pues entonces podríamos confundir a la hora de seleccionar los datos en la tabla dinámica. Vamos a ver, por ejemplo, qué puede suceder con este ejemplo muy básico. Vamos a darle insertar tabla dinámica. Y si yo, por ejemplo, selecciono artículo, automáticamente artículo me va a dar el valor dentro de los valores. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando un formato numérico. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de qué conceptos arrastramos. En este caso yo lo que necesitaría es que cada artículo se fuera a las filas y entonces el importe yo poderlo totalizar de este lado. Asimismo vamos a darle formato de texto a esa clave de artículo. Vamos a hacer lo siguiente. Le damos formato de texto. Vamos a esperar que realmente este nos dé el formato de texto. Y si actualizamos la tabla dinámica y entonces yo jalo esta parte de artículo, pues me la va a dar en filas. ¿Por qué? Porque acabo de identificar que esto no se puede totalizar puesto que tiene un formato de texto, aunque sean puros números. Me identifica correctamente los conceptos que se pueden totalizar y entonces todos aquellos que sean números los va a colocar de manera predeterminada en la parte de valores y todos aquellos que tengan un concepto que no sean numéricos pues los va a colocar tanto en filas como en la parte de filtros o en la parte de columnas. El tip número 8 dice que no incluyas totales al final de la columna de datos numéricos. La idea es que esos resultados los obtengamos dentro de la tabla dinámica.
Efectivamente, hay muchos usuarios que tal vez no tienen planeado utilizar tablas dinámicas o sus resultados los hacen con base en filtros y que agregan al final de las columnas numéricas pues el total de cada uno de los conceptos. Esto no es muy recomendable y solo tengan mucho cuidado porque cuando nosotros construimos la tabla dinámica solemos seleccionar todos los datos. Hay quienes de hecho agregan toda la columna, incluidos los conceptos en blanco, pero si ustedes hacen eso, ojo, porque van a estar duplicando el total de cada una de las columnas con sus valores numéricos. Noveno y último tip, siempre establece los datos con formato de tabla. Este, igual que otros de los tips que les acabo de presentar, no son una limitante para crear una tabla dinámica, pero deben saber que muchos de los usuarios que construyen tablas dinámicas le dan un seguimiento mes a mes a la información y cuando nosotros establecemos un origen de datos con un rango, pues nosotros tenemos que reajustar el rango siguiente con los datos nuevos y bueno, esto se presta a que nosotros tengamos errores a la hora de actualizar los datos. Esto que nosotros tenemos aquí en realidad no es una tabla, sino un formato que nosotros le dimos a los datos, pero en realidad no es una tabla. Vamos a hacer una tabla dinámica así rápidamente. Voy a determinar los datos mes a mes. Vamos a darle a aceptar. Si yo jalo el mes, aquí yo voy a tener este importe y voy a tener un total, vamos a darle formato numérico, voy a tener un total de 6.167.000 pesos. Imaginemos que va a llegar el mes siguiente o los datos siguientes de otro periodo. Y si nosotros vamos a seleccionar los 5.000 registros, espero que no tarde al copiarlos en la parte de abajo. He copiado otros 5.000 registros y como no tiene formato de tabla, yo en teoría lo que debería hacer con la tabla dinámica es únicamente hacer clic derecho y actualizar, pero observen que al hacer esto yo no obtuve ningún resultado. En teoría debieron haberse duplicado los conceptos que yo tengo ahí. Sin embargo, no pasó nada. ¿Por qué? Porque como no tenemos un formato de tabla, yo tengo que redimensionar los datos que nosotros tenemos ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces cada mes si no usamos un formato de tabla? Tengo que ir aquí al menú contextual que dice análisis de tabla dinámica. Aquí en donde dice cambiar origen de datos. Y observen que el origen de datos me dice que tenemos la información de A1 a J4999. Sin embargo, ya hay más datos en la parte de abajo. Yo ahí lo que tendría que hacer es bajar y entonces seleccionar los datos ahora a un rango mayor, que sería A1 a J9997. De esta manera, entonces yo actualizo y ahora sí tengo el doble de información aquí con estos datos. Vamos a revertir el movimiento y vamos a darle formato de tabla y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo, ¿cómo le voy a dar formato de tabla? Voy a seleccionar absolutamente todos los datos de la tabla, o del rango más bien. Vamos aquí a dar formato como tabla y elijo alguno de los ya existentes. Yo voy a elegir este. Me va a confirmar el rango que yo quiero para la tabla y listo. De esta manera, nuestra tabla dinámica que construyamos, de hecho cuando nosotros tenemos ya el formato de tabla, yo únicamente le puedo dar insertar sin seleccionar los datos. Como esto ya es parte de una tabla, le voy a dar insertar tabla dinámica y ahora en lugar de un rango me dice que es la tabla 1. Aceptamos y entonces vamos a poner la tabla dinámica, el mes y el importe. Ahí tenemos nuevamente los 6 millones, pero si yo por ejemplo tengo que gestionar esos datos nuevamente y duplico la información, vamos a duplicar los datos, los copio a manera de ejemplo, yo duplico los datos aquí, los pego y entonces debería de actualizarse los datos. Observen que yo pegué los datos, tomó el formato y como tiene formato de tabla, estos datos nuevos se ingresaron de manera automáticamente a tabla 1. Entonces no va a haber necesidad de redimensionar. Lo único que yo tengo que hacer es copiar los datos, agregar la nueva información, hacer clic derecho y actualizar. Y en ese momento entonces yo ya tengo el doble de importe porque llegó el siguiente mes y tengo la actualización de la información con mis gráficos, con mis tablas, con todos los datos y entonces
puedo gestionar mis informes casi de manera automática y en unos cuantos segundos tener los resultados nuevos con la información correspondiente al siguiente periodo. Pues bien, como les mencioné al inicio del video, lo importante de construir tablas dinámicas en realidad no es el paso a paso para construirlas, sino la preparación de los datos que nosotros debemos hacer para poder llegar a un informe de calidad. Se los decía, en realidad el uso técnico, el conocimiento técnico que esto tiene es una cosa bastante básica, no requieres de un conocimiento avanzado de Excel para conocer sobre tablas dinámicas. Sin embargo, lo importante está en la preparación de los datos. Espero que estos 9 tips les hayan dejado un poquito más claras las cosas a la hora de preparar los datos y entonces sí construir en cuestión de segundos informes que van a ser bastante útiles y que bueno, van a poderlos construir así tengamos 100,000 datos, tengamos 200,000 registros o millones de registros si es que conectamos los datos a fuentes externas con herramientas más avanzadas. Pues si les gustó el video, denle me gusta, dejen sus comentarios si tienen algún otro tip que tal vez no haya mencionado. Si es la primera vez que estás en este lugar, te pido que te suscribas a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.